Las Chuapas y sus panteones, se conoce que desde el inicio de la fundación de las Chuapas, como se sabe, don Modesto Santiago tuvo que salirse de San José, donde él radicaba, junto con dos de sus esposas, para adentrarse en las montañas que hoy conocemos en las Chuapas. Vino con sus esposas huyendo de los revolucionarios, aquellos revolucionarios que andaban perdidos por esta zona y que de alguna manera eran perseguidos por los federales. Entonces aquí fue el paso obligado de estas gentes que llegaban a espantar también a los pobladores. Por eso don Modesto tuvo que salir huyendo y esconderse en las montañas de aquí de las Chuapas, y de esa manera empezó a poblarse, y posteriormente llegaron las compañías petroleras inglesas, y eso de alguna forma hace que la población empiece su crecimiento. En aquel entonces se llegó a tener 350 habitantes, y de alguna manera también, así como vivían, también morían. Deberían tener un lugar en donde llevarse a enterrarlos después de su fallecimiento. Entonces, pues no había, cada quien los enterraba por el lugar donde más les parecía, pero se tiene antecedentes que en el barrio de Tepito, justo donde hace esquina las calles de Guadalupe Victoria con Carranza, pues enterraban de alguna manera clandestinamente. Ese es, digamos, el primer lugar que se consideró como un camposanto, pero al darse cuenta de ello, el fundador de las Chuapas, don Modesto Santiago, habló con el agente municipal de San José, que pues en ese tiempo San José era una congregación que de alguna manera tenía algunos servicios y contaba con el panteón, porque ya desde la antigüedad tenía ese panteón San José, desde la época revolucionaria podríamos estar hablando, desde 1910, pero en lo que se refiere a esta acción que hizo don Modesto Santiago fue que le pidió permiso para que los que fallecieran aquí en la ranchería Las Chuapas se enterraran allá en el panteón de San José, y de esa manera se aceptó. Para eso, de alguna forma, estamos hablando que fue un proceso que duró, digamos, hasta 1932, cuando en aquellos entonces había una ferretería allá por la orilla del río, cerca de el lugar donde llegaban y atracaban las lanchas, el famoso muelle, y era muy próspera, pero también había asaltantes, y le tocó a uno ir a asaltar la tienda. Se metió en la noche, pero el dueño escuchó y con pistola en mano salió a checar su tienda, y se encontró de frente con el asaltante, quien con un puñal se le abalanzó, pero él con la pistola más rápido lo mató. Como existía el convenio de que los muertos los enterraran allá en San José, pues de igual forma se lo llevaron. El viaje era en cayuco precisamente, o en lancha según el muerto, del muelle hasta San José. Allá en San José llegaban al lugar localizado en una barranca, y ahí dejaban al muerto. Ya lo bajaban de la lancha, de la canoa, según el tipo de persona que fuera, y las autoridades de San José se lo llevaban al panteón. Así lo hicieron. Sorpresa fue que al otro día, en la calle Allende, en Tepito, apareció un muerto, pero ya apestoso. Y de inmediato fueron a checar de quién se trataba, y cuando se dieron cuenta, era el que ellos habían llevado el día anterior
Y hoy sorpresa, ¿y ahora de qué se trata? Pues vamos con el muerto. Y se fueron unos soldados, los encargados de llevar el muerto, y se lo llevaron hasta San José. Allá los estaba esperando la gente de San José. Y les reclamaron. Les dijeron, sí, les dimos chance de que ustedes trajeran al muerto, pero nos lo dejan aquí, no nos dan ni un quinto. Y nosotros tenemos que llevarlo, enterrarlo y todo lo demás. El caso es que ahí acordaron de que los chuapenses tenían que tener su propio panteón. Eso fue en el 1932. Y después de haber acordado esto, se dedicaron precisamente a buscar ese terreno donde poner el panteón. En este caso, don Modesto Santiago tenía unas tierras allá llenas de acaguales y consideró donar el terreno a petición de las autoridades chuapenses de aquel entonces. Y así fue que durante 2 años estuvieron limpiando de los acaguales y todo lo demás, hasta que finalmente, un 20 de noviembre de 1934, se inauguró el panteón de las Chuapas, de la ranchería de las Chuapas. Es el famoso Panteón Viejo, en el 1934. Pero había otras salvedades. ¿Cómo llevar al difunto de aquí hasta el panteón? Tenían que cruzar el arroyo, el control, famoso control que realmente es el arroyo Las Chuapas, porque no había puente, apenas estaba por construirse, y tenían que pasar en las lanchas o canoas, y era un problema atravesar con un difunto de esa parte, y luego llegar y tomar la calle Aviador Rovirosa. Era una loma empinada, llena de lodo, y todos patinando con el muerto hasta llegar a la cima donde estaba el panteón. Era toda una hazaña eso, pero no había de otra, y así duró mucho tiempo, ¿no? Hasta que finalmente fueron cambiando las condiciones. Pero esa fue la historia del Panteón Viejo. Como se dieron cuenta de que ya con el paso del tiempo era insuficiente esta situación del panteón, ya no había lugar, porque hasta eso el panteón no fue planeado como para dejar de alguna manera pasillos adecuados, y cada quien llegaba y enterraba a su difunto a como quedaba. Y ahorita ya es un laberinto, ¿no? Pero de todos modos se llenó, o se estaba llenando, y previeron las autoridades municipales agrandar ese panteón, y como había un terreno atrás todavía, pugnaron por buscar otras hectáreas, aproximadamente 20 hectáreas más, y eso le tocó precisamente en el periodo de Ignacio Domínguez, el presidente Ignacio Domínguez, el famoso Nachón, y él fue el que de alguna manera inició la donación de ese terreno, junto con los que de alguna forma ya tenían apoderados de esos terrenos. Uno era el señor Salomón Jorge, muy conocido, y ya acaba de fallecer, y el otro era de apellido Salomón. Uno se llamaba Salomón y el otro era apellido Salomón. Entonces sí, lograron hacerlo, pero tuvieron problemas precisamente con la secundaria ETA, porque ese terreno era parte de la cancha de fútbol de la secundaria. Entonces, en lo que era el litigio y todo eso, pasó la época de el presidente, y llega luego otro que de alguna forma empieza a construir la barda. Construye la barda del Panteón Nuevo y el anfiteatro, donde se van a recibir a los difuntos, y aparte un localito para hacer las autopsias y todo eso. Pero durante la administración de Guzmán Esteva no se hizo más que eso, no se podía llevar a ninguna persona
está todavía. Le tocó al siguiente presidente municipal precisamente, que fue Jesús Prado Domínguez, que en el año de 1992 abrió las puertas, ahora sí, al público para llevar a sus difuntos. De esa manera se crearon esos dos cementerios que son los oficiales de las Chuapas. Aunado a esto, pues el de San José ya estaba considerado, pero ese pertenece a la localidad de San José como tal, porque era congregación. El día de hoy San José, así se escribe la historia, es colonia de las Chuapas ya no es ni congregación, ahora es una colonia de las Chuapas. Y el otro panteón es el que está al lado de lo que fue Planfosur, porque ya no es ni Planfosur, pero se considera o se le llama así Planfosur. Y ese de alguna forma pues ha estado ahí también de a poquito, pero últimamente después del año 2000 se empezó a ocupar ya más, precisamente porque no hay ya tanto espacio en los panteones propiamente de la ciudad de las Chuapas, como es el Panteón Viejo y el Panteón Nuevo. Entonces, ahora ya también se está acostumbrando a llevar a los difuntos hasta el Panteón de Guapacalito y también al Panteón de San José. Varios llegan al Panteón de San José ahorita, sobre todo los que viven allá por la Náhuac, llegan hasta San José.